Gracias por preferirnos con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. La Dirección General de Aduanas informó que trabaja para dar cumplimiento a las exigencias del FMI para que se racionalicen las exenciones fiscales. Su director, Rafael Camilo, informó que también se está elaborando un registro de la liquidación en pantalla de las ventas de zonas francas en el mercado local que antes se hacía manualmente. Con motivo del 6º aniversario del periódico institucional del Banco Central, Crónica Central, el doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, Santiago Tejedor, ofreció la conferencia La banca ante el reto de las redes sociales. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, definió las redes sociales como una plataforma descomunal de comunicación que trae consigo elementos de cambio y motorización de ideas e inquietudes de las sociedades. La empresa CGS System anunció la inclusión de las tarjetas de crédito del Banco Popular en su plataforma Te Pago, un revolucionario sistema que facilita el pago de servicios a través del teléfono móvil. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día me encuentro aquí en compañía de Henry Ebrard para comentar y para compartir con ustedes algunas informaciones económicas importantes. Cuando viene Henry al programa, normalmente aprovechamos su presencia para que nos dé informaciones estadísticas y para que nos hable de la crisis petrolera y de sus efectos en la economía dominicana y de cómo el gobierno está manejando esta política y qué expectativa uno puede esperar, incluyendo el tema de los impuestos a los combustibles y el tema de las expectativas que pueden producirse con esta situación que se está viviendo en términos geopolíticos y en términos especulativos en los mercados internacionales. Así que, don Henry, bienvenido. Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes después de haber fallado la semana pasada el tema de la gripe que no sabía. Parece que es una gripe que anda por ahí, que así un poquito... ¿Es una variable exógena o endógena? Bueno, depende si tú te quedas dentro de tu casa o si tú estás todavía paseando por la calle. Lo que sí definitivamente es una variable exógena que se convierte casi en endógena, porque es el tema del petróleo. Es incontrolable. Sí, es incontrolable. En el caso del petróleo, obviamente, la gran pregunta es saber qué tan parecido es el año 2011 del año 2008. Definitivamente hay que hacer la referencia 2011 y 2008, el paralelo cuando tú ves las curvas se parece cada vez más, no solamente en el tema de los alimentos, lamentablemente, sino también definitivamente en el caso del petróleo. Ya hemos visto que ya inclusive un combustible como el GLP está inclusive por encima de los precios que había alcanzado en el año 2008. Hemos visto como en el caso ya de la gasolina premium, con el incremento de precio que tuvo la semana pasada, ya está a menos de $1 del precio récord y vamos a decir, no digo que hay expectativa, pero habría fuertes probabilidades de que el próximo fin de semana se produzca un aumento que por más ligero que sea, provoque que probablemente tengamos ya también en el caso de la gasolina premium y quizás también regular, el precio más alto de la historia. Pero aquí cabe una pregunta, Henry. Ya me la imagino. Si en el 2008, creo que fue en junio, el precio del petróleo llegó a $147 es correcto, el barril. Sí, señor. Y se supone que esos altos precios estaban siendo o se estaban reflejando o de alguna manera tenían que afectar los precios internos de los derivados. Sí, señor. Ahora el precio más elevado que hemos tenido en estos tiempos es $108 el barril.
y ya estamos en el término de los precios de los En el mismo derivados, nivel. estamos en el nivel más alto Sí. que se alcanzó en ese momento. ¿Cómo se ¿Cuál es la diferencia que hay? Mira. Porque aquí como que hay algo que debería explicarse mejor. Mira, esa es una excelente pregunta, y es cierto que de manera sorprendente, yo sinceramente poca gente hablando sobre el tema. Ya vemos que hay una diferencia entre gasolina y otro tipo de combustible como el gasoil. Que efectivamente en el caso del gasoil estamos todavía un poquito por debajo, no estamos llegando tan cerquita del precio histórico. El mayor precio fue la semana del 5 de julio del 2008, cuando precisamente lo que tú dices, el petróleo llega a $147.50, que fue el precio más alto en un día dado. Si tú tomas el promedio semanal, te dio $142. El promedio de la semana pasada anduvo en $104, $105. Y sin embargo, vamos a decir que el precio de la gasolina premium está al mismo nivel de julio del 2008. O sea, porque si hay una diferencia de casi un 30% en el precio del petróleo, el precio de la gasolina es el mismo. Hay varias explicaciones. La primera explicación es el tipo de cambio. El tipo de cambio en el 2008 andaba, si yo recuerdo correctamente, en 34 pesos con 37 centavos. El precio de referencia de la lista de la semana pasada fue 37.92, yo creo. Entonces, esta diferencia te significa cerca de 16 pesos. O sea, solamente el tipo de cambio te explica 16 pesos. A eso tú tienes que añadir también dos líneas o columnas, mejor dicho, como la lista de precios está por columna. El tema del impuesto, el impuesto fijo por galón es 2 o 3 pesos mayor a lo que estaba, donde estaba el 5 de julio del 2008. Dicho de paso, interesante ver, y probablemente es un mensaje hacia el Fondo Monetario Internacional, que no habíamos tenido un incremento en el impuesto desde agosto del año pasado. Después se había tenido que volver a congelar el impuesto. Ya por primera vez desde agosto, la semana pasada, hubo un pequeño incremento en el impuesto a los combustibles, que es la recuperación del atraso en la indexación, y definitivamente eso es un mensaje que se manda al fondo. Que es un tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Definitivamente. Y más allá de un tema del acuerdo con el fondo, es importante recordar que tampoco se ha discutido mucho este tema, que este incremento del impuesto a los combustibles está contenido también en el presupuesto del año 2011, que fue votado por el Congreso. Entonces, obviamente, había una presión muy grande sobre las autoridades para, presiones desde el fondo para que se reinicie el programa de indexación. Ya se empezó. Entonces, ahí tú tienes 16 pesos, vamos a decir, del lado del tipo de cambio, por la devaluación, unos 3 pesos por la parte del impuesto. Hubo también un ligero incremento en los márgenes de comercialización, el margen que se le paga al distribuidor, el margen que se le paga al detallista. En el caso del transporte de combustible es el único que no ha subido, sigue siendo lo mismo 3 pesos del año 2008. Ahí tú tienes unos 3 pesos más en el precio de venta al consumidor, que principalmente es un aumento del margen de los detallistas. Entonces todo eso te da entonces 16, 19, hay 22 pesos de aumento de precio que viene por cosas que realmente no tienen que ver con el petróleo. Entonces, la diferencia de precio de importación, porque efectivamente estamos pagando menos. Si estuviéramos pagando el mismo precio que del petróleo que en el año 2008, de hecho, solamente por esas 3 razones, el precio probablemente estuviese 25 o 26 pesos por encima de donde estaba en el 2008. Entonces, gracias al hecho de que el precio de paridad de importación está por debajo del año 2008, ha permitido compensar básicamente esos 22 pesos de aumento. Ahora, debería haber compensado más.
O sea que cuando tú sacas la relación del precio de paridad de importación con el precio del barril de crudo, hay un dato interesante que esta relación, que era más o menos el precio de paridad, estaba 20% por encima del precio del petróleo, que corresponde al diferencial por la gasolina, transporte y otros impuestos en aduana. Este ha subido, o sea que parece que dentro de la fórmula del precio de paridad de importación hay un poquito más de lo que se acostumbraba a ver en el pasado. O sea que eso es lo que te explica básicamente por qué los precios de la gasolina ya alcanzaron los precios de julio, cuando en el caso del gasoil y del Aftur todavía falta algo. Este algo que falta viene del cálculo del precio de paridad de importación. Lo otro sí es verdad que, aunque no hubiese subido el petróleo, ya tendríamos entre 22 y 25 pesos más en el precio por el tema del tipo de cambio, porque recuerden que estamos importando el combustible en dólares y no es lo mismo multiplicar por 34 pesos con 37, que era el tipo de cambio en junio del 2008, y los 37 pesos con 90. Con eso no estoy justificando que haya precios altos, yo lo estoy sufriendo al igual que todos los que nos están viendo esta noche, pero lo que estoy tratando de hacer, esta explicación que tú pediste, de ver que mira, hay una parte que sí se puede justificar, o por lo menos, mejor dicho, se puede explicar. Hay otra parte que yo no sé cómo explicarla, es ver que me parece que hay algo más que se está poniendo en el precio de paridad de importación que no se estaba poniendo hace 3 años, y quizás en una parte donde el nuevo incumbente de la refinería, que es el ex superintendente de electricidad, quizás nos pudiese brindar algunas luces. Bueno, vamos a una pausa, retornamos en breve.